Conducir es un acto de enorme responsabilidad. Haremos que disfrutes con el aprendizaje, concienciarnos en la mejora de la seguridad vial, fomentar la conducción segura y eficiente. Con nosotros lo conseguirás. Nuestra experiencia en la enseñanza a futuros conductores es nuestro mejor reclamo. Visítanos y lo comprobarás.
Bueno, pues gracias a los anunciantes, pues vamos haciendo cosas nuevas y vamos comprando equipos nuevos y esas cosas. Y gracias al DVD, que lo dije el otro día, no me voy a cansar de repetirlo un montón de veces, 5 euros, Floristería al Arco. A comprarlo y apoyáis a esta página web que es la de todos vosotros. Bueno, pues hemos pasado por la época de los artesanos, hemos tenido aquí a Guarnicionería Los Mariotes, hemos tenido a la charanga de la Joven Mafia de Música y ahora vamos con lo que pretendemos que sea algo habitual, la tertulia de final del programa. Grosant Televisión ha intentado que esta tertulia sea lo más plural posible y ya sabéis que a nosotros nos gusta dar cabida a todo el mundo. Hemos intentado que viniera parte empresarial, el debate que vamos a tener o la tertulia que vamos a tener ahora mismo va a girar en torno a la reforma laboral y hemos intentado que la parte empresarial de Santa Cruz de la Zarza estuviera hoy aquí presente. No ha sido posible, entonces pues nosotros siempre lo decimos, no tomamos parte ni arte ni parte por nadie, aquí cada uno tiene su punto de vista, estos micrófonos y estas cámaras están abiertas para que cada uno dé su opinión y bueno, pues no hemos logrado, ya digo, por parte del empresariado santacrucero que nadie viniera aquí a hablar de la reforma laboral, ni si está a favor o si está en contra. Sobre todo lo que queremos hoy es centrar el debate en si realmente esta reforma laboral va a crear empleo o no va a crear empleo. Para eso tenemos aquí con nosotros a dos personas. A mi izquierda, Julián Valencia, miembro delegado de Jiménez Belinchón por Comisiones Obreras. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Por atreverte a ponerte delante de las pantallas de Grosant Televisión. Y tenemos a Tomás, que viene por representación del Grupo de Izquierda Unida de Santa Cruz de la Zarza. Hola, buenas noches, Tomás. Buenas noches. Ya un asiduo, ya nos conocemos. Ya Tomás es prácticamente como si fuera alguien más de esta vuestra televisión online. Bueno, pues yo lo decía, yo pretendo que esto sea más una tertulia y lo más sencillo y la primera pregunta. ¿Vosotros creéis que la reforma laboral va a generar empleo? Julián. Pues no, por supuesto que no. De hecho, los datos que tenemos de estos 2 meses más o menos que vamos a hacer con la reforma laboral nos indica todo lo contrario. Está aumentando el paro. En estos 3 últimos meses del gobierno ha duplicado la tasa de paro de los últimos otros 3 meses anteriores. Y las perspectivas son críticas. A finales de año las previsiones más halagüeñas nos dicen que nos iremos a más de 5 millones de parados. Las más halagüeñas, las menos nos dicen que superaremos los 5,5 millones de parados. Por lo tanto, creo que con esta reforma es todo lo contrario, se va a generar más precariedad laboral y más desempleo. Tomás. Bien, el contenido de la reforma laboral no es generar empleo. Eso lo saben, por mucho que lo envuelvan en un contenido que sea difícil para las personas el rechazarlo en cuanto que dicen que creación de empleo. ¿Quién está en contra de la creación de empleo? Nadie. Por tanto, aunque lo vistan de esa manera, evidentemente no es ese el contenido ni el fin de la reforma laboral. El fin de la reforma laboral es otro, que ahora entraremos en detalle, por lo menos por parte de Izquierda Unida, en exponerlo, porque evidentemente ya el mismo gobierno reconoce que se van a crear 630.000 parados más este año. Por tanto, eso sí ya el propio gobierno lo reconoce, que se va a crear. Vamos a estar más cerca de los 6 millones, sí. Bien cerquita de los 6 millones. Las leyes laborales no generan empleo, es la situación económica, la coyuntura económica, no la legislación laboral. Con la legislación laboral que teníamos se crearon millones de puestos de trabajo en España, cuando había una coyuntura económica de crecimiento. Evidentemente,
Ahora mismo, con las mismas leyes laborales, en España hay regiones que tienen un paro asumible, como puede ser el País Vasco, que tiene un 12,6%, Navarra, que tiene un 13,8%, y tenemos otras, como alguna provincia andaluza, que tiene el 30%. Por tanto, no es cuestión de la legislación laboral, sino de la situación económica, de la coyuntura económica. ¿Qué economía es la que existe? Por tanto, eso es clave, y la legislación que han aprobado por este decreto ley, que se va a tramitar en el Parlamento, que ya se ha aprobado, se ha ratificado con los votos favorables de Convergencia y Unión y el Partido Popular, en su fase de tramitación, de Izquierda Unida vamos a presentar todas las enmiendas que podamos. Suponemos que las van a rechazar porque no han querido negociar con los sindicatos, por tanto no van a querer negociar con nadie que quiera mejorar esta ley o por lo menos restarle lo más negativo. Tienen claro cuál es el objetivo, que hablaremos ahora de, pero en definitiva no va a generar empleo porque no es su objetivo. Entonces, a mí personalmente, ahora ya vamos a esto más en plan de tertulia, si realmente tú haces una reforma laboral que en teoría favorece que el empresario pueda generar empleo, cuando realmente, si tú te lees la reforma laboral, no hay prácticamente ayudas al empresario en el tema de que pueda contratar a gente. Hay ayuda a que, por ejemplo, el Estado sí que se pueda desgravar. Vamos a ver, me refiero a la ayuda de que cuando tú estás en el paro, reciben más ayuda el empresario, por ejemplo, si a ti te saca del paro, que si estás trabajando, el empresario va a tener mayores bonificaciones, que tampoco son ayudas, son bonificaciones a la seguridad social. Eso realmente tampoco va a hacer que ese empleo, que si yo soy un empresario, me llegue y diga, bueno, ¿qué me va a costar a mí contratar a alguien? Si realmente no tengo tal carga de trabajo, que ese es el problema. Yo creo que realmente el problema es ese, que la situación de crisis financiera que hay, no hay una carga de trabajo lo suficientemente grande como para que el empresario pueda animarse a decir, bueno, tengo a una persona contratada o tengo 2 personas contratadas, puedo contratar a alguien más, porque ¿qué me va a repercutir a mí? Que esa persona la pueda despedir más fácilmente con una indemnización mucho más precaria, o si realmente lo que me va a hacer a mí es que con esas bonificaciones yo voy a poder permitirme a lo mejor el poder tener a una persona más. Realmente ese es el asunto de la reforma laboral que no entiendo. O si lo que tú comentabas antes, la reforma laboral no pretende generar empleo, y sí pretende que las condiciones de trabajo sean completamente diferentes, que el mercado laboral completamente diferente, no mercado laboral, sino las condiciones de trabajo sean completamente diferentes, y nos vayamos a unas condiciones laborales mucho más duras para el trabajador y muchas más beneficiosas para el empresario, para el mal empresario, creo, no, porque aquí también no podemos meter a todos los empresarios en la misma saca. Yo voy a hacer un poco de abogado del diablo, no pretendo serlo, pero... No, es así, Rubén. Es que hay empresarios que a la larga esta reforma laboral les va a perjudicar a ellos también, y autónomos, les va a perjudicar y va a dar al traste probablemente con sus negocios, probablemente. Ojalá no fuera así, ojalá creara empleo, ojalá dinamizara la economía. Además, lo que tenemos que tener en cuenta es que con el antiguo modelo que teníamos de contratación, se podía contratar perfectamente con contratos de fin de obra, había contratos de semanas, de días, incluso de horas. O sea, es mentira de que el empresario no podía contratar. Al contrario, tenía toda la facilidad del mundo. Yo creo que la precariedad en la que estamos ahora no tiene que ver nada con la contratación. O sea, se ha facilitado el despido, pero realmente lo que estamos viendo es que el gobierno nos dijo que esto iba a generar empleo, y de momento en estos 2 meses y en este año no se va a generar puesto de trabajo, al contrario, se van a destruir. Por lo tanto, si se van a destruir más empleo de trabajo, no veo la solución en abaratar el despido, al contrario.
Es un perjuicio para todos los trabajadores, incluso, como dice Tomás, para los empresarios, porque si no se genera movimiento de dinero, si no se genera consumo, al final esto es la pescadilla que se muerde la cola. Si tú no haces que haya movimiento de dinero, no se consuma, muchas empresas que viven del consumo, de consumir bienes, de consumir alimentos y estos, muchas empresas van a perder mucho más puestos de trabajo, incluso cerrarán. Hablábamos de contratos a tiempo parcial y de temporalidad, unos datos así pequeños. España ahora mismo, a fuente de las encuestas que hace la Unión Europea 2010, que fue la última, temporalidad un 24,9%. Nos vamos a Alemania y nos vamos a un 14,7%. Triplicamos la temporalidad en los contratos con Alemania. Pero es que, por ejemplo, nos vamos a Austria, que es uno de los modelos que en algunos de estos gurús mediáticos hablan del modelo austriaco como un buen modelo de mercado laboral. Nos vamos a un 9,3%, pero es que nos vamos al Reino Unido y aún hay un 6%. Un contrato temporal, yo creo que realmente tampoco al empresario le merece mucho la pena tener a alguien temporalmente. Lo que pasa que sí ha ocurrido que nos hemos encontrado con muchos... la construcción ha sido el motor de este país durante muchos años. Se han aprovechado todos los gobiernos desde, digamos, podemos hablar 25 años probablemente. Esos contratos temporales se encadenaban, tú lo sabes como delegado sindical, incluso muchos de ellos hasta con fraude de ley. Contratos de fin de obra que se encadenaban, contrato de fin de obra con otro contrato de fin de obra, con otro contrato de fin de obra, que eran 300 chales en una población, otros 300 en otro, otros 300 en otro. Eso, ahora con todos estos cambios, ¿va a surgir algo para que esos contratos se vuelvan a seguir haciendo? ¿O realmente volvemos a lo mismo? Yo es que no entiendo ese tipo de contrato, de decir, no, es que hay muchos contratos, vamos a buscar una dualidad, es que no puede ser que una persona que lleve 20 años trabajando en una empresa tenga más derechos que otra. No, más derechos que otras no tiene, pero evidentemente tiene más experiencia que una persona que ha entrado hace 3 meses. Esas soluciones, otra de las cosas, el bajar la indemnización de los despidos, claro, al empresario que tiene el crédito hasta aquí y que no encuentra salida, haya podido ver un madero donde agarrarse, pero evidentemente ahí lo que va a hacer ese empresario es agarrarse a esa reforma, y si se lo ha estado pensando muy mucho porque alguien tenía que despedirle pagando 45 días, ahora con 20 o con 33 se lo va a pensar bastante menos. Y encima, si tiene las ayudas de un ERE que se va a Fogasa, que el Estado le paga 8, mucho más todavía. Con lo cual, hablabais de 6 millones, yo para eso soy más pesimista, yo me voy a más. No, porque creo yo que al final se van a cambiar puestos de trabajo por puestos de trabajo. Los empresarios creo que están viendo esta ley o esta reforma una manera de intercambiar salarios altos por salarios más pequeños. Así es como creo que lo están viendo. De hecho, en muchas empresas se están despidiendo y por otro lado están subcontratando trabajos. Al final llegaremos a un punto en que será que a la gente que lleva más antigüedad le despedirán y seguramente a los 2 o 3 meses los contratarán con otras condiciones, con más flexibilidad, con otro tipo de jornadas y con otro tipo de contratos. Pero eso quizás, Julián, es una de las facetas de la reforma laboral. En las empresas fuertes que se van a mantener, pero van a desaparecer muchas. Sí. Y ahí sí es la amortización, desaparición de los puestos de trabajo. Es decir, va a haber menos dinero en circulación, van a bajar los salarios, va a haber más gente en el paro, se va a poder consumir menos. Aquellos autónomos, pequeños empresarios que viven de una clientela, que le hacen reformas o que le encargan muebles, etcétera, etcétera, van a dejar de hacerlo, no van a continuar, muchos van a terminar de trabajar, no van, ellos mismos, esos autónomos, van a ingresar en las filas del paro, sin indemnización, además, y sin derecho
a paro. Por tanto, esa situación sí se va a ir aumentando. Esta reforma favorece especialmente a las empresas fuertes. Sí. Está hecha al dictado de grandes empresarios y poderes financieros. No está hecho ni siquiera pensando en los intereses del autónomo y del pequeño empresario, aunque piense en un momento que eso le puede beneficiar a la hora de despedir. Pero el objetivo de cualquier empresario, cualquier autónomo que necesite trabajadores no es pensar en cómo les va a despedir, sino en cómo va a aumentar su negocio, cómo va a desarrollarse. Por tanto, estos pequeños son los que también van a padecer junto a los trabajadores. Primero son los trabajadores asalariados, después también son ellos. Porque uno de los objetivos de la reforma laboral, yo creo que fundamentalmente son tres. Uno, abaratar los costes salariales. Otro, retroceder en los derechos conseguidos y en la negociación, que no exista ese interlocutor molesto ante las empresas, que es el trabajador colectivo, llámese sindicato, comité de empresa, que sea uno a uno enfrentándose con el empresario. Imaginaros qué fuerza puede tener uno con el empresario, qué fuerza puede tener, ninguna. Y por otro lado, otro de los objetivos es el que desaparezcan los convenios. Los convenios es algo que la reforma laboral cambia todo lo que había hasta ahora. Es decir, era preeminente el convenio de rama, el convenio provincial o estatal, era preeminente sobre cualquier acuerdo de la empresa. Ahora va a ser al revés, el acuerdo de la empresa va a ser preeminente al convenio de rama o nacional. Por tanto, se van a bajar los salarios, porque les va a decir el empresario en muchos sitios, aquel desleal, y ahí entro en lo que decíais antes de la competencia, que hay empresarios comprometidos, formales, sensatos, buenos profesionales, que van a respetar las condiciones laborales de sus trabajadores y van a estar en inferioridad de condiciones con aquellos que no lo son, porque los otros les van a bajar los salarios, van a poder competir en mejores condiciones con los que respeten el convenio. Por tanto, van a hacer dumping a los mismos empresarios, a los mismos profesionales. Por tanto, es una reforma laboral envenenada, que rompe la solidaridad entre trabajadores y premia a aquellos empresarios, por decirlo de alguna forma, más informales, más golfos, que se aprovechan de alguna manera más de los demás. Por tanto, el objetivo de abaratar los salarios, reduciendo salarios, reduciendo las cotizaciones a la seguridad social, reduciendo las indemnizaciones al despido y con contratos precarios, ese es el fundamental, en mi opinión, objetivo de la reforma laboral. Y luego, pues, lo que hemos hablado de dinamitar lo que es los convenios, representación de los trabajadores, etcétera, etcétera. Eso es clave para entenderla. Y eso es lo que no se explica, y se explica de que va a generar empleo, cuando los mismos que lo explican saben que eso es mentira, absolutamente, y que ese no es el objetivo, porque la creación de empleo no depende de una ley laboral, sino depende de la coyuntura económica y de que se invierta en la economía productiva, no en la especulación, los poderes financieros especulando. Esos son, que tienen, bueno, pues en Europa sabemos quiénes son sus principales representantes, Merkel y Sarkozy, y los demás a obedecerles. Bueno, pues eso es algo que hay que decir basta ya si queremos salir de esta, si no, no vamos a salir, tengamos claro. Cuanto antes los pueblos, los ciudadanos, los trabajadores nos rebelemos contra esa situación, mejor nos irá. Cuanto más tarde, peor nos va a ir, porque vienen a por todo, vienen a por todas, pero no solamente en la reforma laboral, vienen en todo lo público, en la sanidad, en la educación, en la dependencia, en las pensiones, en los pilares básicos que hemos conseguido durante muchas décadas de luchas, de esfuerzos. Todo eso se nos va a ir al garete, van directamente. Han comprobado que los trabajadores nos hemos quedado quietos, piensan que nos han domesticado, en algunos casos es probable que sea cierto, en otros muchos no, y quiero confiar en que la mayoría no va a ser así. Tendremos que decir basta y rebelarnos, porque eso va a ir fuera. Y nuestros hijos, nuestros nietos, los que vengan detrás, y nosotros también, vamos a ver un mundo social y laboral completamente distinto del que hemos vivido.
Pero no porque tenga que ser así, sino porque hay unos que quieren que sea así, porque no se conforman con todo lo que se están llevando y quieren más. Y ese es el kit de la cuestión en la opinión nuestra. Y hay alternativas a eso, y podemos hablar de ellas. El otro día, en la asamblea que hizo la Asociación de Parados, que estuvimos grabando, esa charla informativa en la que vosotros también estabais, a mí se me quedó una frase muy grabada, y es que yo tengo el sueldo de 1 euro, pero esta reforma laboral lo que facilita es que a mi hijo, a mi vecino, ese sueldo vaya a ser de 1 duro. Una rebaja bastante considerable, y sobre todo lo que comentabas tú antes, que el pequeño autónomo o el empresario que puede tener, pues digamos 15, 20 trabajadores, pues bueno, pues se las va a ver y se las va a desear, pero realmente el quid de la cuestión son las empresas grandes que se desprenden de golpe y plumazo, y todos lo sabemos, ejemplos de 35.000, 40.000 trabajadores que, y quieran o no, para esas empresas nosotros somos números. Yo me refiero a trabajador, como todos, para ellos somos todos números, con lo cual 30.000 personas que dicen, bueno, por las circunstancias de crisis, que evidentemente la hay, pero tengo que quitarme a 30.000 personas, y aquí ¿a por quién voy? Pues a por la gente que ya está, que tiene más años, que me va a costar más trabajo, más dinero despedirla, y con esta reforma me la han puesto en bandeja. Lo que comentabas antes, para más o menos ir haciendo un poco de recapitulación. El despido, desde el 10 de febrero en España del 2012, 33 días por año con un máximo de 24 mensualidades, y el despido por menos ventas o por ingresos con 20 días por año o 12 meses, con lo cual yo soy un empresario, sigo ganando dinero, como pasa por ejemplo con la inmensa mayoría de los bancos, que siguen ganando dinero, pero ganan menos dinero que por ejemplo hace 1 año o hace 2, cuando a mí me llama la atención cuando dicen, no vamos a dar publicidad, determinado banco ha ganado un 30 y tanto por ciento menos, ¿vale? Ha ganado un 30 y tanto por ciento menos, pero ha ganado. Con lo cual ese banco, por ejemplo, se puede acoger a esa reforma laboral y te podrían despedir por 20 días por año. Nos vamos a Europa. Pero no solo por eso, Rubén, perdóname. Sí, es una de las razones. No solo por eso, es que te digo, te voy a bajar el sueldo y ven a trabajar el domingo, y además te vas a venir también el sábado, y si tú dices que no, también despido objetivo. ¿Comprendes? Sí. Y también te aplico esos 20 días. Sí, pero yo... Por cambio, o te traslado a no sé dónde. ¿Comprendes? O sea, que no solo por eso, sino 20 también días estas cosas. Y 9 mensualidades, no 12. 9 mensualidades. 20 días y 9 mensualidades. Nos vamos a Alemania, por ejemplo, tiene 15 días por año trabajado. Con lo cual ahí un bajón considerable del mercado alemán, que se habla como la reforma, como el mercado laboral alemán, como si fuera la panacea. Nos vamos a Francia, y es desde el 20% del salario mensual por año trabajado. En Italia se divide el salario anual por 13,5 y se suma el 1,5% por año trabajado, más una compensación por el IPC. Nos vamos a Suecia. La ley no fija indemnización por despido, es el que tú consideres o consigas con la empresa, con lo cual ahí volvemos otra vez a lo mismo. La empresa grande es la que puede tener más fuerza que contra el trabajador. En Estados Unidos completamente igual, exactamente igual. Y nos vamos a Austria. Mínimo 2 meses por 3 años de trabajo de indemnización por despido, y un máximo de 12 meses por más de 25 años. Con lo cual estamos viendo que prácticamente con todo esto nos han puesto a todos en la misma tabla. Han hecho un listón y han dicho todos aquí. Si ahí había una tachuelita un poco, que tampoco era algo excesivamente grande, han puesto un listón y una tachuelita, han cogido y han cortado y nos han puesto a todos. Pero con importantes diferencias, claro. Rubén. El sueldo mínimo interprofesional en Francia, ¿de cuánto es? El salario mínimo interprofesional en Francia está en 1.398 euros. Correcto. En el Luxemburgo, por ejemplo, o en el Reino Unido. El del Reino Unido es máximo 1.158 euros por 40 horas. 1.750 en Luxemburgo. En Irlanda, 1.653. Es decir, que no se nos puede equiparar
sin ver la globalidad. Es decir, no se puede comparar ni equiparar lo que es diferente. En Alemania el último recurso es el despido. En Alemania los sindicatos están en el Consejo de Administración de las empresas, tienen cuenta al día de cómo va la situación económica y antes que despidos hay reducciones de jornada, es decir, trabajan 1 hora o 2 horas menos o las que sean para seguir trabajando todos, para que no haya despidos, y ahí no hay cuentas fraudulentas o informes falsos, porque están en el Consejo de Administración, por ley, reconocido. Hay un poder sindical y eso repercute en el empleo y en la economía. Por tanto, no podemos hacer comparaciones entre lo desigual. Es lo mismo que cuando en Madrid Esperanza Aguirre cuenta de que si el metro es el más barato de no sé cuántos sitios y el mejor del mundo. Un momento, cuente usted lo que es el salario en cada sitio, y al final es el más caro, que le han hecho las cuentas, además se lo han pintado en los carteles de propaganda, al final es el más caro. Por tanto, no podemos hacer comparaciones entre lo desigual. Entonces tenemos que hacer una visión global de todo, desde el poder de representación de los trabajadores, cuál es la cuantía del salario mínimo, etcétera, etcétera, porque los precios, por supuesto, son muy parecidos, iguales, y en muchos productos superiores a los españoles, por ejemplo en la vivienda y en otros más. Yo la sensación que tengo es que esto no acaba aquí. Está empezando. A mí esa es realmente la sensación que te da, hablando con más gente, es que dices, bueno, sí, nos hemos ido a esta reforma laboral. ¿Quién más nos toca? Hablabas antes de que la reforma de todo lo público, ya se empieza a oír el copago sanitario. ¿Tendrá esto algún momento, algún tope en el que se diga, no, hasta aquí hemos llegado, aquí esto no se toca, este tipo de cosas no hay que tocarlas? Eso tendría que haber un acuerdo, ya hablando yendo a tema político, entre todos los partidos políticos, todos. La avaricia de los mercados no tiene límite, los mercados tienen nombres y apellidos, no es un eufemismo. Los mercados, pues en España podemos hablar de las grandes empresas, los poderes financieros, al frente de ellos Botín y otros más, o sea, tienen nombres y apellidos. Esa voracidad no tiene límite. Tenemos el ejemplo más destacado de Grecia, que va por delante en el desastre de nosotros. No tiene límite eso. Si puedo ganar 4, porque voy a ganar 2. Si puedo ganar 8, porque voy a ganar 4. Y como tienen a su favor el entramado político legal que han instaurado a nivel europeo, pues no hay límite. ¿Cuál es el límite? Los pueblos, los trabajadores. Sí, pero un entramado político, Tomás, que la gente ha permitido que ese entramado político esté donde esté. Claro. Que hemos permitido todos, Sí, de alguna manera lo hemos permitido, quizás confiando la mayoría del pueblo en que había unos políticos que gobernaban, y esos políticos no gobiernan. Esos políticos están, desgraciadamente, al servicio de los grandes poderes financieros. Están así. Tengo aquí un amigo del pueblo que dice que son los chicos de los recaos de ellos, y yo creo que es verdad. He dicho así muy gráficamente, yo creo que sí, y hasta que los ciudadanos eso digamos basta, pues no van a parar, evidentemente, y cuanto antes lo digamos mejor nos irá, porque no hay límite. ¿Cuál es un objetivo? Decía, ¿cuál en sanidad? Pues uno de los objetivos es la sanidad de ricos y la sanidad de pobres, como existe en Estados Unidos y en otras sociedades donde el neoliberalismo campea por sus despechos, aunque en algunas cosas hoy nos han adelantado en cuanto a inversiones públicas y demás, porque tienen una visión más keynesiana de salidas de la crisis, y quizás les vaya a ir mejor, porque eso dio resultado, no lo que está ocurriendo ahora mismo en los países de Europa, y sobre todo los del sur. Por tanto, esa situación, si no ponemos límite, pues implantará lo que es la enseñanza privada y concertada en deterioro de la pública. Al final en la pública irán las personas
sin ningún recurso, inmigrantes, etcétera, etcétera, exclusión, que hay ya comunidades en España que se está ejerciendo y se está practicando y se comenzó a experimentar ese modelo hace unos años y se va profundizando poco a poco. Es decir, esto no pasa de la noche a la mañana, eso no lo permitiría la ciudadanía, pero poquito a poquito sí. Y en la sanidad igual, en Castilla-La Mancha ya se están haciendo hospitales teóricamente públicos de gestión privada y están reduciendo montones de prestaciones en ambulatorios, en hospitales, todo con la excusa de la crisis. Y eso ya se queda para siempre y nos costará grandes luchas recuperarlo. Yo creo, yo confío mucho en la respuesta de los ciudadanos, de los trabajadores, porque yo he visto, yo soy de la generación que sí ha visto grandes conquistas. Otra generación diferente. He visto grandes conquistas y entonces quiero creer que se volverá a conseguir, se volverá a luchar, se volverá a despertar. Porque son necesidades justas y necesidades humanas, hacia mayor formación, mejor calidad de vida, y eso se va a perder con todo esto que está ocurriendo. Decíamos que la reforma laboral no es un puntito ahí, no, forma parte de todo este conglomerado para poderlo hacer, y que no es salida, no da. Ojalá creara empleo, ojalá fuera una salida económica, pero no genera empleo, no es una salida económica, crea más pobreza, lo explicaba Julián. Una de las cosas que yo últimamente palpo en el ambiente es que sí, bueno, la reforma laboral, enseguida los sindicatos han tenido una respuesta y es la huelga general del día 29 de este mes, la semana que viene. La gente no está muy por la labor de ir a la huelga. Yo en ese sentido soy muy pesimista. Yo creo que la de hace 2 años, año y medio, no salió todo lo bien que se esperaba sobre todo los dos estamentos, los sindicatos mayoritarios, digamos, comisiones y UGT. La gente lo que dice, no, si es que esto ya está firmado, no se puede echar marcha atrás. Encima, como viene de Europa, o sea que como si ya, claro, por un lado hubiéramos perdido esa soberanía y dices, bueno, sí, es un acuerdo, es una reforma laboral que ha hecho el gobierno del PP, el gobierno de España, pero claro, que viene impuesta por Europa, con lo cual si tú no la quieres y la gente nos echamos a la calle el día 29 y esto se convierte en un clamor bastante importante como para que el gobierno se lo piense, que yo tengo mis serias dudas en eso, como si encima hubiera otro obstáculo más de que como viene de Europa, esto no se puede tocar. ¿Vosotros qué pensáis con eso? ¿Esta reforma laboral se puede suavizar? Porque evidentemente que se puede suavizar, pero ¿se va a poder realmente? El gobierno, el primer fallo que ha cometido es que se ha saltado a los agentes sociales que estaban negociando. La patronal y los sindicatos ya tenían un pequeño acuerdo establecido. Eso se le ha saltado al gobierno. Es normal que los sindicatos promuevan la huelga, y de hecho todos los trabajadores deberían apoyarla, porque el diálogo social, o sea, lo que se había instaurado con la democracia, que era el diálogo social entre patronal y sindicatos, que se lo habían dejado a los agentes sociales, el gobierno se la ha saltado. Ha hecho una reforma que sí, bueno, sí, no se la ha saltado, ha hecho la reforma que querían los empresarios, pero se ha saltado esa negociación. Los sindicatos y los empresarios habían llegado a unos acuerdos en tema de lo que más pedían los empresarios, que era sobre todo la flexibilidad laboral, para sobre todo esas cargas de trabajo y esos picos que con la crisis tenían más problemas las empresas, y eso se lo ha saltado al gobierno. Saltándose eso, yo creo que todos los trabajadores deben saber de que la reforma laboral, si se mantiene así como está, de aquí a unos años vamos a estar la mayoría de los trabajadores en una situación precaria, en la cual tú vayas a trabajar y no sepas si vas a tener trabajo para un año, para 2 días o para cuando quiera el... Con lo que eso repercute en, por supuesto, en estabilidad emocional, claro, económica e incluso de futuro, de poder llegar y decir, bueno, yo tengo una estabilidad detrás, sé que tengo un trabajo más o menos fijo, me puedo permitir un salario un poco en condiciones sobre todo parejas jóvenes, de decir, bueno, pues me independizo, me caso, formo una familia, me compro una vivienda, todo ese tipo de cosas, con lo cual toda esa bolita que hace que todo vuelva a funcionar, que
que el constructor haga sus casas, que el pequeño autónomo pues ponga las puertas, o ya no solo en el tema de la construcción, sino en todo lo que es el tema de consumo, todo eso retroceda. Tomás, esta reforma laboral, bajo tu punto de vista, tiene marcha atrás, se puede rectificar? Bueno, yo voy a hablar de experiencias. Yo creo que sí. Primero, porque en el trámite parlamentario estamos en una democracia y los grupos políticos pueden presentar enmiendas, y se supone de que si son razonables, la mayoría del Congreso de los Diputados debería aceptarlas, porque están para representar al pueblo y no para perjudicar al pueblo. Por tanto, todas aquellas que se presenten que sea de mejora, las deberían de aceptar. Pero yo hablo ya en cuanto a experiencia. Yo tengo una experiencia, por ejemplo, del año 2002, del decretazo, una anterior reforma laboral, gobernando Aznar, y eso fue para atrás. Dimitió el ministro de Trabajo, Pimentel, y hubo una crisis de gobierno a los 2 o 3 meses. Se reformó aquel gobierno, porque hubo una respuesta potentísima de los trabajadores. Es cierto que hace 10 años, que entonces estábamos los trabajadores más fuertes, más concienciados. En estos 10 años han trabajado mucho desde la televisión, de los medios de comunicación que controlan prácticamente todos, en domesticar, en tranquilizar, en entretener, no en informar, en desinformar. Y por tanto la guardia ha bajado, y hoy consideran que la fruta ya está madura para poderlo hacer. Pero si hay una respuesta potente el día 29, yo estoy seguro que van a tener que rectificar, si no todo, aspectos importantes. Porque el día 29 comienza una respuesta, no termina. Es muy importante que haya un movimiento muy fuerte. ¿Inconvenientes? Pues que hay mucho temor, ya se encargan de transmitir el temor. Sí, muchas ya empresas en Santa Cruz, ya en algún sitio, me ha comentado algún trabajador que le han dicho: oye, si haces huelga, te vamos a despedir. Pues yo entiendo a ese trabajador, que se lo piense. Sí, ya hay listados y correos de empresas que ya están cercenando, digamos, el que... Claro, ese es el verdadero piquete coercitivo, ese es. Por tanto, es muy importante el responder, el no dejarse coaccionar, el entender, y que los propios pequeños empresarios y autónomos también se convenzan, entiendan de que esto tampoco les beneficia, que les va a perjudicar, y que incluso entre ellos va a fomentar la competencia desleal, para que los aprovechados, los golfos, los menos responsables hagan dumping social, en el sentido de que rebajen las condiciones de los trabajadores, por aquello que hablan de que los salarios facilitan la competitividad. La competitividad es mucho más amplio que los salarios, y España, los salarios han venido bajando desde el año 78 para acá continuamente, y no por eso se gana en competitividad. También un coste son los beneficios empresariales, no solo los costes salariales. Cuando hablamos de competitividad hablamos de bajar los salarios, no hablamos de bajar los beneficios empresariales o de reinvertir esos beneficios empresariales en ampliación de empresa y en creación de empleo. Por tanto, yo soy optimista en cuanto a las posibilidades. Tenemos una clase trabajadora que, si se une, no la puede parar nadie. Y los parados, aunque no tengan trabajo, evidentemente pueden participar, pueden estar, pueden hacerse ver. Si en las plazas de los pueblos el día 29 están llenas, de las ciudades, no solamente la gente que pare, gente que incluso que no pueda parar por lo que sea, va, se acerca, se solidariza, hay cientos o miles de personas, eso se lo van a tener que pensar. Y concretamente en Santa Cruz queríamos hacer una concentración a las 12 de la mañana en la plaza. También se quiere hacer por parte de los convocantes de la huelga un acto, y los que apoyamos, nosotros no convocamos, apoyamos a los que convocan, que son los sindicatos, un acto informativo en el Salón de Plenos del Ayuntamiento el lunes próximo, el día 26, a las 8:30 de la tarde. Estáis invitados todos los santacruceros y santacruceras a asistir. Si somos muchos, nos vamos a la Casa de la Cultura
allí cabemos bastantes más. Y pues queremos hablar de esto, informaros de lo que nos estamos jugando y lo importante que es el apoyar, el aportar y que la huelga sea potente, sea fuerte para poder parar esta agresión, que es la mayor agresión que hay a los derechos de los trabajadores en muchísimos años. Vamos, concretamente en la democracia es la mayor agresión que ha habido nunca. Julián, tú como trabajador, ¿tú crees el pálpito que tú ves entre tus compañeros de trabajo, la huelga, se va a secundar la huelga, habrá como siempre gente que sí, gente que no? No, mis compañeros están plenamente concienciados de la gravedad de la reforma y nada más que porque la estamos padeciendo en nuestras carnes. De hecho, han aprobado la reforma y 9 compañeros han sido despedidos acogiéndose a ella. Y los demás seguramente no vamos a tener que acoger a un ERTE, un expediente de regulación de empleo. Por lo tanto, creo que mis compañeros estén concienciados. Ya veremos los demás trabajadores. Es que el problema que tenemos en España últimamente es que decimos, bueno, como no me toca esta vez, pues paso un poco del tema. Pero el problema es que si no te toca hoy, te va a tocar mañana. Y si no el mes que viene, y si no el año que viene. Y al final, la gente, yo lo que quiero insistir en esto es que la gente no va a poder tener una estabilidad económica. La gente seguramente va a estar bailando de un puesto de trabajo en otro. Y eso para un país es lo peor que existe. Alemania y estos países se basan su economía en que tienen, lo primero, una industria mucho más avanzada que la nuestra. Y una industria completamente exactamente diferente, más diversificado. Aquí nos hemos basado en la burbuja inmobiliaria, en crecer sobre una burbuja que al final nos ha llevado todos a esta gran crisis, que a otros países les ha afectado mucho menos, pero a nosotros, como nuestro crecimiento se basaba en esa burbuja inmobiliaria, al final nos hemos pegado el batacazo. Y por desgracia, en estos años donde ha habido tanta bonanza económica, no se ha invertido en desarrollo, no se ha invertido en nuevas tecnologías, se ha hecho un crecimiento en base a una especulación y en un movimiento de dinero que al final ha sido irreal, que al final el dinero se ha quedado donde se ha quedado y los demás nos hemos quedado por donde estamos ahora mismo, en esta crisis. Por incidir en lo que dice Julián, es que en la reforma del modelo productivo es lo que no se aborda. ¿Por qué? Porque quien dirige son los poderes financieros y a ellos no les interesa. A ellos con especular, con comprar deuda pública, el Banco Central Europeo les da el dinero, es decir, nosotros, dinero de ciudadanos, les da el dinero al 1% y ellos le cogen y le meten en la deuda pública al 7, al 18, al 5%, no tienen que invertir en algo que no saben qué va a pasar y que además no hay poder de consumo, lo invierten ahí. Pues no hay crédito al pequeño empresario, al autónomo, en la economía productiva. Mientras que eso no cambie, pues no se va a poder dar esa situación de salida de la crisis. Eso es fundamental. Por tanto, la economía real, la economía productiva, mientras que no se aborde, no hay posibilidad de generación de empleo. El apoyo a los autónomos y a las pequeñas empresas, pues en realidad hay muchas palabras, se hacen fotos con autónomos, ahora los ayuntamientos van a pagar a los... Pero hay mucho que hablar de eso, hay mucho que hablar. Estamos muy a favor de que se pague y lo venimos reclamando, más aún. Proponemos que se transcriba a España la directiva europea que obliga a pagar a los proveedores en 30 días, administraciones públicas y privados. No a 60, 90, sino a 30 días, que es una directiva europea. Bueno, si hay autónomos que cobran a 90, se pueden dar con un cacho. Claro, sí, no es un privilegiado, está claro, pero es que hay una directiva europea. Cuando hablamos de Europa, hablamos de igualarnos realidades comparativas con Alemania. Hablamos de Europa a la hora de quitar derechos, pero no a la hora de hacer un tratamiento igualitario global en cuanto a condiciones de vida, en cuanto a salarios, en cuanto a los pequeños autónomos, a los pequeños empresarios, el que sirven, trabajan para las administraciones y cobran en 30 días, en eso no. Y ahora se habilitan unos créditos y todo el mundo aplaudimos, evidentemente. ¿Pero qué conllevan esos créditos? Pues llevan lo siguiente, y es que los bancos los prestan al 5%
han cogido la semana anterior 120.000 millones del Banco Central Europeo, que es dinero de todos los estados, por tanto de todos los ciudadanos, lo cogen al 1%, se lo prestan a los ayuntamientos al 5% y se ganan por la cara el 4%. Esas son las operaciones. ¿Por qué ese Banco Central Europeo o ese Banco de España no se lo da a los ayuntamientos al 1%? ¿A los autónomos al 1%? ¿Por qué? Porque los poderes financieros son los que están dirigiendo la economía, la política en Europa. Por tanto, eso que es un hecho positivo en sí, que puedan cobrar, esos que llevan 1 año, 2, algunos incluso más tiempo sin cobrar, algunos han tenido que cerrar, les han arruinado prácticamente. Hacen también negocio de eso. Por tanto, eso tenemos que criticarlo. Y luego hay que aprobar un plan de ajuste. Antes del 31 de marzo de este mes, tenemos que tener un pleno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de la Zarza para aprobar un plan de ajuste. Vamos a ver qué nos presentan en ese plan de ajuste. Porque ahora hay que pagar también eso, que me parece bien, pero no me parece bien es al 5%. Me parecería muy bien al 1%, que es el interés al que le da el Banco Central Europeo, no el 5%. ¿Por qué no lo tiene que dar el Banco Vizcaya, o el Banco Santander o la Caja Castilla-La Mancha? Cuando a ellos se los ha dado el Banco Central Europeo, es decir, nosotros, los ciudadanos. Por tanto, eso es algo que mientras no lo abordemos no podremos salir. Y eso es algo que no nos cansaremos de repetir, y es economía real, política real. Y lo otro es estar al servicio y dar negocio a los poderes especulativos financieros. Y así, mientras esté la economía así, no vamos a despegar. Hablábamos antes de los convenios colectivos, de lo que ha supuesto el varapalo, lo que ha supuesto la reforma laboral. Por ejemplo, en Alemania el convenio colectivo se prorroga hasta que haya un acuerdo y se firme uno nuevo. Se va prorrogando. Así estaba en España. No existe el descuelgue, que se llama. En Francia las condiciones se mantienen durante 5 años mientras que se negocia uno nuevo. Si a los 5 años no se negocia, ya tienes 5 años para negociar un convenio. Yo he tenido la suerte de negociar el convenio de mi empresa y en 6 meses perfectamente puedes negociar un convenio. Año como mucho puede tardar. En Italia el convenio se prorroga hasta que se firme uno nuevo y los trabajadores tienen un derecho a una indemnización durante ese tiempo en el que el convenio está desfasado. Nos vamos a Austria, que también se prorroga hasta que haya un acuerdo. Nos vamos al Reino Unido, en el que cuando el convenio expira directamente cuando termina el convenio, se termina, pero se tiene que llegar a un acuerdo sí o sí. En Suecia el convenio también se prorroga hasta que se firme uno nuevo y sin embargo en España no. En España directamente se pueden renovar los convenios colectivos como mucho a 2 años, aunque ya antes, entre los 8 y los 14 meses, estará en manos de un árbitro. Es el único país, porque sí tengo los datos de Estados Unidos, pero Estados Unidos prácticamente datos a nivel federal en tema de paro, economía y todo eso no los da. En España, he dado 7 ejemplos, es el único en el que mete un árbitro. Otra de las cosas que con los convenios colectivos, lo que hablábamos antes, no es lo mismo tú con un empresario que pueda tener 10 o 12 trabajadores, el acuerdo que puedas llegar tú cara a cara con el empresario, que si te vas a una empresa con 30.000 trabajadores, en el que en la igualdad de condiciones llegamos los 3, Tomás dice, pues, ¿cuánto? Y Tomás dice, pues 1.000 euros, Julián dice, pues 900, y yo llego y digo, pues yo 800, y allá que vamos, Rubén, tú trabajas, y Tomás pues y Julián se quedarán en la calle. Ese es el objetivo de la reforma laboral. A los dos, la patronal se niega a negociar, no llega a acuerdos, hay un convenio y a los 2 años ya no hay convenio y te vas al Estatuto de los Trabajadores y al salario mínimo interprofesional. Eso es un atentado enorme, bestial a los derechos de los trabajadores. Es que yo no quiero que haya convenio, me niego a negociar, no hay convenio y a partir de cuando pasen 2 años te aplico el Estatuto de los Trabajadores puro y duro en cuanto a jornadas, horarios, todos los derechos y en cuanto a salario mínimo interprofesional. Eso es tener el campo
de fútbol, tener al árbitro, tener al público, tener a todo a tu favor. Por tanto, esa es la reforma laboral. Has puesto un ejemplo muy gráfico. Y luego lo que no nos damos cuenta, que lo fundamental es que nos dicen que España estaba en la crisis o iba a salir más tarde de la crisis porque tenemos baja productividad. Tú dime un trabajador ahora, cuando le rebajes el sueldo, o cuando le rebajes sus condiciones laborales, o le hagas jornadas, le prorrogues la jornada y eso, ¿con qué eficiencia y con qué productividad va a trabajar? Pero yo personalmente creo que eso se debe más a las condiciones que tú puedas tener detrás, a la seguridad que tú puedas tener detrás. Bueno, pero eso... A ver, yo no trabajo igual que trabajaba en mi empresa hace 7 años, que fue cuando entré. Ahora tengo unos conocimientos y tengo una seguridad y sé hacer unas cosas que no hago que hacía, pero claro, necesito esa seguridad. Si tú con contratos indefinidos, que los puedes ir, o sea, con contratos temporales que los puedes ir prorrogando, lo vas prorrogando, tienes una, digamos, sí, vas adquiriendo unos conocimientos, pero no tienes una seguridad, estás todo el día con la espada de Damocles, que se dice vulgarmente, encima diciendo, ¿estaré haciéndolo bien? ¿No estaré haciéndolo bien? El día que me equivoque, me dan una patada en el culo y otro nuevo, porque hay 6 millones, hay 5 millones, yo digo que hay más en el paro, pero hay 5 millones de personas que te van a suplir a ti y seguramente hagan el trabajo mucho mejor que tú. Pero no te da esa seguridad que repercute en todo lo que hablábamos, que repercute en el consumo, en estabilidad, en que todo esto se y en la calidad del producto. Es decir, Exactamente. el empresario con visión de futuro, el verdadero, eso que se pone tan de moda, emprendedor, que es un eufemismo de empresario, yo me gusta llamarlo clásico, empresario, con visión de futuro y con inversión, evidentemente no le interesa ese tipo de relación laboral, porque ese trabajador no está en las mejores condiciones para esa productividad, para y además de el sacar un producto de calidad. Ya, ¿no? Porque cuando hablamos de competir, cuando salarios bajos, a menos condiciones laborales, ¿a dónde nos conduce? ¿A competir con China? ¿Es eso lo que se va buscando en cuanto al sistema laboral español y productivo? No, porque no tenemos unas exportaciones que nos permitan llegar a ese nivel de productividad y decir, bueno, puedo competir con ese gigante. Es que pero no puedo por ninguna circunstancia. Pero parece ser que algunos espabilados, según ellos, quieren competir poniendo los salarios chinos y las condiciones laborales chinas y de alguna manera el sistema fiscal de Marruecos, de no pagar absolutamente nada, pagan poco, pero no pagan nada. Tengo una compañera de trabajo que dice que al final nos tendremos que operar todos y ponernos los ojitos como... Bien, pues con economía productiva, con economía real podremos salir, con posibilidades de consumo de la población española, porque la economía española se basa fundamentalmente en el consumo interno y en el turismo. Esas son las bases fundamentales. Hay más, no es simplificar, pero eso es clave, importante. Entonces, no tanto en el precio de los productos. Los productos alemanes compiten en todo el mundo y se compran en todo el mundo y no son baratos, pero tienen calidad. Valor añadido. Ha habido una inversión empresarial en esa calidad, en investigación, en desarrollo. Por tanto, eso es un marchamo de calidad, es una marca que se paga y no se compite a base de salarios bajos, de condiciones bajas. Se compite a base de calidad. Esa es una visión de futuro, no la visión mísera que se pretende imponer y que la reforma laboral es en lo que incide, porque se bajan las condiciones laborales y luego el ejército de reserva, el ejército de parados, ese que se va a establecer ya o que se pretende establecer de forma establecida, de forma definitiva, porque interesa a la patronal, desgraciadamente, que haya una gran cantidad de trabajadores en paro, porque siempre van a tener a personas, en el caso que tú dices, que pueden aceptar condiciones más bajas por la necesidad de trabajar, lógicamente, y eso va a bajar las condiciones que es algo muy laborales, pero va a bajar... Yo el ejemplo que ponía no quería... con eso criticar no pretendo, al que acepta. Exacto, no pretendo criticar nada. Yo ponía ese ejemplo para que se diera al caso que... Eso fomenta el enfrentamiento también entre trabajadores, la insolidaridad entre trabajadores, que le va muy bien. Es decir, en divide y vencerás.
Ellos, cuanto más tengan dividido a los trabajadores, entienden que les va a ir mejor. Es una visión, en mi opinión, caduca de las relaciones laborales. Porque al final ese producto que salga de esa fabricación, de esa manufactura, no es un producto de calidad competitivo. Si tienes a los trabajadores mal, no va a salir cosas bien. Por tanto, otra forma de pensar, otra forma de producir, otra forma de economía es imprescindible y es posible, porque se pretende presentar como que esto es lo único que existe, y es absolutamente falso. Forma parte de, cuando os comentaba, del dominio de los medios de comunicación, de ese pensamiento único. Esto es lo único posible. Lo dicen los expertos economistas. ¿Qué expertos economistas lo dicen? Los expertos economistas al servicio de los poderes financieros y que están en todos los medios de comunicación porque son empresas que se encargan ellos de repartirlo. Y a todo el mundo le cuenten lo mismo para que todo el mundo lo asumamos. Hay expertos que no están sometidos a esos poderes financieros, catedráticos, premios Nobel, economistas, muchas personas que dicen todo lo contrario y que de la crisis esta sale reactivando la economía mediante inversión pública, mediante una reforma fiscal importantísima que recaude más los estados por una reforma fiscal de donde está el dinero, evidentemente, no de donde no está, que ya estamos esquilmados, de donde está el dinero, que en España tenemos más de 100.000 millones de euros anuales de evasión fiscal, más economía sumergida. Esas cuestiones son fundamentales y si no se abordan, pues no podrá haber la salida que necesitamos. Y hay voces que lo decimos, hay voces que lo defendemos, pero hay muchos expertos que también lo defienden. Y esos no tienen cancha en los medios de comunicación, no los veremos normalmente en televisión, en artículos de prensa, no los veremos. Entonces, lo que se transmitirá siempre es lo mismo y al final consiguen el espejismo de que el único camino, la única salida es esa, y eso no es salida ni es camino, es para unos pocos, eso sí es verdad. Para un porcentaje muy pequeñito de la población, claro que es su gran negocio. Pues bueno, yo creo que ya más o menos por ir recapitulando, las sensaciones que nos deja a todos la reforma laboral no son muy gratas, por lo que veo, a ninguno de los tres. Habrá como todo, habrá gente que diga que sí, pero yo de ojalá hubiera venido personas que entienden que sí. Sí, yo creo que es difícil que haya personas que se crean real, que lo digan, sí, se envuelve en ese celofán o en esa seda de que crea empleo, pero que se crean realmente que crea empleo es muy difícil y no sé yo si hay alguien que venga, puede venir, pero no lo veo fácil. A mí me hubiera gustado que hubiéramos podido debatir, yo he estado muy a gusto en la tertulia con Julián y contigo. Sí, pero sí, estamos prácticamente de acuerdo. Claro, estamos de acuerdo, entonces hemos podido contrastar poco, incluso igual mañana en el foro o en cualquier otra tertulia de bar se nos critique y se nos diga fallas, se nos diga es que no han dicho no sé qué, o es que, bueno, que hubieran estado aquí, lo hubiéramos hablado. Emplazamos a quien quiera, que ya lo sabe, estos micrófonos y estas cámaras están abiertas para todo el mundo. Nosotros hemos dicho lo que creemos y lo que defendemos. Con lo cual, no, Julián, la reforma laboral tú no la ves. Yo ni la veo, ni la ve mucha gente, ni creo que va a solucionar los problemas del paro. La única forma de solucionar los problemas del paro es, como dice Tomás, con unas inversiones públicas, inversiones privadas Pero eso hay que dar crédito, y fácil y barato. Si no, porque no hay crédito. Si no, de hecho, no, con lo que he dicho, de hecho hemos tenido hasta hace poco una normativa laboral en la cual alcanzamos casi el pleno empleo hace 6 o 7 años. Sí, había ahí un porcentaje que era residual. Quizá vaya a existir siempre. Sí, es un porcentaje residual. Y cuando el mundo de la construcción. Exactamente, ¿qué pasa? Que había dinero, se generaba riqueza pero vino la crisis y mientras que siga la crisis económica
y no haya inversiones y créditos. Era una situación especulativa. Exactamente. Que fue una fantasía. Sí, pero una fantasía en la que entramos todos. Sí, bueno, todos, ¿eh? Bueno, o la mayoría. No sé si prácticamente todos. No sé si todos, sí, pero prácticamente pero inducida como parte de la gran estafa, que es la que estamos viviendo. Eso formó parte de la gran estafa. Es meter a todo el mundo en ese consumo irreal, pasar por la puerta de un banco. ¿Cuánto quieres? ¿10? No, toma 12. Porque pillaban a toda la población y luego venía lo que venía, el que pagó con las rebajas. Pues eso estaba planificado y estaba organizado como parte, como digo, de la gran estafa, porque hay muchos expertos, como dices desde el otro lado, que defienden que esto no es una crisis, sino una gran estafa, lo que se está haciendo a la inmensa mayoría del pueblo por parte de una minoría que se ha apoderado de los poderes políticos y estatales a nivel europeo y que no es una crisis, sino algo provocado e inducido, sabiendo perfectamente. Y eso formó parte de eso. Y la gente, inducida por esos medios de comunicación y por esa situación, pues entró a ese trapo. Y ahora están pillados. Y es probable que, bueno, los desahucios en España actualmente es una barbaridad lo que está ocurriendo diariamente, echándole sus casas y encima tienen que seguir pagando el piso y le echan, pierden el piso y tienen que seguir pagando la hipoteca. Es algo que Izquierda Unida lo hemos planteado repetidas veces en el Parlamento. Porque eso, estando el PSOE y después con el Partido Popular, y no lo ven, ahora hablan de que si un código ético a la banca, ¿para qué? No, ¿cómo que un código ético? Usted recibe el piso que no le puede pagar, bastante desgracia tiene, y no puede seguir cobrando. Eso hay que... Pero, lógicamente, ¿quién es el que manda en esos políticos? Pues su dueño. ¿Cómo se van a rebelar contra su dueño ni le van a dar órdenes? Es quien tiene el grifo, y si el que tiene el grifo lo cierra, pues evidentemente yo tengo el grifo, pongo en mis condiciones... No, pero el grifo le puedo tener con una banca pública. Yo puedo tener una banca pública y decir, che, un momento, tú eres privado, existes, yo tengo una banca pública y yo voy a dar créditos a los ciudadanos, voy a dar crédito a los pequeños empresarios, a los autónomos, y se te va a acabar de poner tú las condiciones del 5 al 10 o a lo que tú quieras. Y voy a reactivar la economía, y la economía especulativa se va a ir frenando, y eso a nivel estatal, a nivel europeo, si hay fuerzas políticas que quieren ese cambio. Y ojalá, yo creo que sí que las hay. Lo que hace falta es que los ciudadanos eso también lo vayan comprendiendo, y vayamos avanzando todos. Sé que es despacio, pero es imprescindible, si no, no tenemos salida. La última pregunta, ¿el 29 va a ser un éxito, va a ser un fracaso? Porque yo creo que ahí depende mucho, lo que decías tú, Tomás, es el principio de que la gente pueda reaccionar, las sensaciones. Yo espero que sea un éxito, espero, luego veremos lo que es, pero espero que sea un éxito. Creo que la gente está entendiendo de que la reforma no va a generar puestos de trabajo, sino todo lo contrario, y que les están engañando. Básicamente es que les están engañando. Si tú estás haciendo una reforma para generar empleo y lo que está haciendo es destruyendo empleo y derechos de los trabajadores, porque aquí no estamos hablando solo del empleo, sino los derechos que tenemos, creo que los trabajadores, porque creo que en España la inmensa mayoría somos trabajadores, 90%. Y con trabajadores me refiero a autónomos y pequeños empresarios, porque también tienen que trabajar, me imagino que deberían secundarla. Yo creo que va a haber una respuesta muy positiva. No es la respuesta en estos tiempos del 14 de diciembre del 84, me parece que fue una huelga de pararse absolutamente todos, es otra época, pero sí una respuesta muy importante. Ahora también sé cuáles son los titulares, cuáles van a ser los titulares de los medios de comunicación. Fracaso total, los tertulianos pagados por esos poderes, esto no saben a dónde van, no han parado 4 gatos, no sirve para nada, etcétera, etcétera. Esa política de desgaste y de la mentira, porque son grandes aprendices de Goebbels, cuando decía que una mentira repetida 1000 veces se convertía en una verdad. Entonces, yo creo que va a haber una respuesta positiva. Quizá dependerá por zonas. Hay en zonas de España donde hay mayor industria, hay mayor fuerza del movimiento obrero, también por parte de pequeños y
y empresarios y autónomos también más comprometidos con la situación social y va a ser en unas zonas más potente que en otras, pero yo creo que la respuesta va a ser muy importante porque la agresión es muy importante y una agresión importante requiere una respuesta muy importante e intentar cambiar en el proceso parlamentario el que se mejore esta ley y no se quiten los puntos fundamentales peores y sobre todo que sea un inicio de una respuesta a todo este ataque global, que no es solo la reforma laboral, hemos hablado de otros aspectos. Bueno, pues a todo es un inicio de resistencia, de defensa de lo conseguido, de defensa de lo público. Ya se están creando plataformas de defensa de lo público en distintas zonas. En la zona de la Mesa de Ocaña también se está creando, en distintos pueblos, Yepes, Villarrubia, Nobleja, Santa Cruz, en distintos sitios. Ya es estupendo, que haya una respuesta popular, que vaya creciendo. Y será más difícil que nos arrebaten lo que nos ha costado tanto conseguir. Incluso en el futuro pudiéramos reconquistar cosas perdidas. Yo soy más escéptico. Yo soy de los que ven el vaso medio lleno, no medio vacío, pero sí hay algo que coincido contigo, que es otra generación. Si nos ponemos, tú eres de una generación que viene de otro tipo de lucha, más concienciada, y nosotros no. Esta generación de la lucha de la dictadura, por conseguir unos derechos y por conseguir una democracia que no existía, y crear unas fuerzas sindicales que estaban prohibidas, eran ilegales. Les veíamos como una herramienta para conquistar una serie de derechos que luego hemos disfrutado todos, que son los que nos quieren quitar. Claro, es otra experiencia. Y esta generación, que la historia ese tipo de cosas no ha tenido que luchar. Se va a recuperar. El 15M ha podido ser el principio de eso, pero yo tengo mis dudas. Pero bueno, con otras perspectivas y otras visiones, pero positivo. Pues nada, nos vamos a despedir. El lunes estaremos allí y si quieren los compañeros de tanto de comisiones como UGT, que serán los que den la charla para poder grabarla y que vosotros la podéis ver. Y el día 29 pues estamos pendientes de algunas cosillas, pero seguramente Grosant Televisión esté pendiente de la jornada de la huelga aquí en nuestro pueblo. Que 5 euros, que a ver, así, es que me salía de plano, que 5 euros el DVD, que llevamos muchos vendidos, que queremos vender más porque nos hacen falta cosas, pues para que nos veáis más guapos, más estas, y en vez de estar 3 aquí con la misma opinión, pues ya venga gente que nos rebata y que diga cosas diferentes unos de otros. Que muchas gracias por estar aquí y que el día 2 de abril, con una especial de Semana Santa, las horas que Toñi quiera, estaremos aquí con todos vosotros. Buenas noches y un saludo.